Bueno, entonces de nuevo buenos días. Les decía que hoy quiero que hagamos un repaso y un cuestionario como preparación para este tercer parcial. Entonces voy a compartirles de nuevo la presentación que ya hemos visto y quiero que iniciemos entonces por Boccaccio, ¿sí? ¿Ya vieron los videos? ¿Soporte, los videos ayuda? Yo la verdad no, Master. Ayer tuve que viajar a La Ceiba. Oh, sería ideal que ya los hubieran visto porque así entendería mucho más de qué estamos hablando, para qué, ¿sí? Así entenderían un poco más. Bueno, entonces, de acuerdo a Boccaccio, bueno, lo primero que deben de saber y lo primero que las invito a apuntar es ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es el Boccaccio? ¿Sí? Ok, ¿qué es el Boccaccio? Si le correspondiera a usted realizar una práctica de Boccaccio, una preparación, ¿qué materiales utilizaría y por qué? Para saber qué materiales utilizaría y por qué, usted tiene que pensar en un panorama, pensar en un proyecto en el cual obviamente se esté utilizando suelo y se necesita enriquecer. Entonces, al pensar en ese proyecto, también visualizarse como si estuvieran en un lugar y proponer las características edafoclimáticas de ese lugar para luego entonces, es decir, bueno, yo utilizaría ya partiendo de la receta base y partiendo de que ustedes ya saben para qué es cada uno de los elementos de las materias primas, entonces tendrían que proponer no cantidades, no. Lo que quiero ver es que sepan al menos unos componentes básicos o mínimos para elaboración de un Boccaccio. ¿Listo? Ok, esa sería la segunda, ¿no? ¿Cómo van? Bien. ¿Sí? Ok. Bueno, esa sería la segunda. Ok, tercera. Tercera de Boccaccio. ¿Por qué materiales sustituiría usted? ¿Por qué materiales sustituiría usted en la preparación de un Boccaccio? ¿Por qué materiales sustituiría usted en la preparación de un Boccaccio? El estiércol de vaca, ¿Y este cuestionario solo es para estudiar o vale puntos al hacerlo? No, es para estudiar. Y el que quiera lo hace y el que quiera no. Ah, ok. ¿Por qué materiales o materias primas sustituiría usted el estiércol? Poniéndoles como inicial ejemplo en el estiércol de vaca. ¿Sí? Explique por qué. Esa es otra pregunta, ¿no? Cuarta. Explique por qué el proceso para la elaboración de un Boccaccio. Explique por qué el proceso para la elaboración de un Boccaccio
Se debe de hacer en condiciones aeróbicas. Se debe de hacer en condiciones aeróbicas. Condiciones aeróbicas. Entonces, para responder esta pregunta, ustedes tendrían que saber qué es una condición aeróbica, ¿no? Primero tendrían que ir a buscar eso para poder responder la pregunta. Ok, ¿vamos por la sexta o la quinta? La quinta. Ok, quinta. Enliste o hagan cuadro, como quieran estudiarlo. Las poblaciones mínimamente 5 ejemplares o 5 actores entre las poblaciones de macro, meso y microfauna. Para esto les va a ayudar muchísimo si ven el video que les compartí ayer, ¿no? Entonces la idea de esta pregunta es que ustedes sepan qué macro, meso y microorganismos actúan o funcionan o trabajan en el proceso de elaboración del bocachi. Sexta. Describa los cuidados básicos. Describa los cuidados básicos a tener en cuenta en la preparación de un bocachi. Describa los cuidados básicos a tener en cuenta en la preparación de un bocachi. Entonces ahí no es solo enlistarlos, ¿no? Es describirlos. O sea, que usted sepa describirlos. Decir cuál es la temperatura óptima, de cuánto se debe mantener, a cuánto no puedo dejarlo pasar, qué pH es el que se inicia la elaboración del bocachi, con qué pH inicia, con qué pH termina, cuántos volteos deberíamos de darle, cada cuánto, eso depende de qué, ¿sí? Cómo debería ser el almacenamiento. Entonces, eso, describan un poquito cada uno de esos cuidados básicos. Otra pregunta. ¿Por qué utilizar casulla de arroz o sus sustituyentes, o sea, o lo que puede sustituir las casullas de arroz? ¿Por qué utilizarlos en la preparación de un bocachi? ¿Por qué utilizarlos en la preparación de un bocachi?
Otra pregunta. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la levadura? ¿Para qué sirve la levadura en el bocachi? ¿Para qué sirve la levadura en el bocachi? ¿Cuántas van de bocachi? 8. 8. Ok, 9. ¿Con qué material podríamos sustituir? ¿Con qué material podríamos sustituir el madreado? ¿Con qué material podríamos sustituir el madreado? Décima y última. ¿Van bien? Sí. Décima y última. ¿A qué se debe el nombre de esta preparación orgánica o de este abono orgánico? ¿A qué se debe el nombre? Ok. Sigamos entonces con encalado. ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué beneficios tiene realizar la práctica de encalado en los suelos? ¿Qué beneficios tiene realizar la práctica de encalado en los suelos? Dos. ¿Qué es encalar? ¿Qué es encalar? Desde el punto de vista agrícola, ¿no? ¿Qué es encalar? Del punto de vista agrícola. Tercero. ¿Qué beneficios? ¿Qué beneficios trae o da o proporciona el encalado a la planta
y al suelo. ¿Qué beneficios trae o da, proporciona a la planta y al suelo? Otra. ¿Cuál es la forma de aplicación? ¿Cuál es la forma de aplicación del encalado? ¿Cuál es la forma de aplicación del encalado? Otra pregunta. ¿Qué materiales encalantes son los que más comúnmente se encuentran en el mercado? ¿Qué materiales encalantes son los que más comúnmente encontramos en el mercado? ¿Qué colores poseen? ¿Qué colores poseen los materiales encalantes? ¿Qué colores poseen los materiales encalantes? Otra. Después de qué colores poseen los materiales encalantes, otra. ¿Cuál es la presentación? ¿Cuál es la presentación? Presentación comercial, me refiero. ¿Cuál es la presentación comercial de los materiales encalantes? No me refiero a presentación comercial, también me refiero a si es líquido, granulado, en polvo, ¿cómo es? ¿Sí? Otra. ¿Qué nutrientes se ven? ¿Qué nutrientes se ven afectados en su disponibilidad? ¿Qué nutrientes se ven afectados en su disponibilidad si no se realiza encalado en suelos ácidos? ¿Qué nutrientes se ven afectados en su disponibilidad si no se realiza encalado en suelos ácidos? Recuerden que ustedes tienen una tabla de pH, entonces miren
a qué pH representan los suelos ácidos. Y también recuerden que el pH es una de las características químicas más influyentes en la disponibilidad de nutrientes. Entonces, miren a qué nutrientes nos estamos refiriendo. Ok, ¿cuántas van? 8 de encalado. Ok, 8. Novena. ¿Cuáles son los beneficios del encalado? ¿Cuáles son los beneficios del encalado? Siempre desde el punto de vista agrícola, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios del encalado? Décima y última de encalado. ¿Qué propiedad química? ¿Qué propiedad química del suelo? ¿Qué propiedad química del suelo se ve positivamente afectada o más bien beneficiada? ¿Qué propiedad química del suelo se ve beneficiada cuando realizamos la aplicación o cuando hacemos un encalado? ¿Qué propiedad se ve beneficiada cuando realizamos un encalado? Cuando realizamos un encalado. ¿Listo con encalado? Sí. Ok. Vamos con acolchados, mulch o mantillo. Ahora que preguntaba la compañera que si tenía alguna, creo que mejor va a ser que sí tenga una calificación como para motivarlas a realizarlas todas. ¿Sí? Entonces van a hacer todo el cuestionario y lo van a ir respondiendo. Y les voy a tener en cuenta en 2 puntos oro para el tercer parcial. ¿Qué les parece? Excelente. Excelente, Lick. Para que no les valga 20, sino 18. Te lo voy a apuntar aquí porque es un trato con ustedes. Voy a apuntarlo a 17. Trato con agroecología. 2 puntos oro en. Obviamente se sacan los 2 puntos oro si están bien contestadas, bien referenciadas, toda su bibliografía, sus citas, de todas las preguntas, ¿no? Ok, entonces trato con agroecología, 2 puntos oro en cuestionario de la quinta unidad. Ok, ¿qué son los acolchados orgánicos? ¿Qué son los acolchados orgánicos? Ya saben que para buscar pueden buscar también como mantillo, también como mulch o mulch, ¿sí? ¿Qué son los acolchados orgánicos? Segunda, ¿qué beneficios para los agroecosistemas? ¿Qué beneficios para los agroecosistemas presentan los acolchados orgánicos?
¿Qué beneficios para los agroecosistemas presentan los acolchados orgánicos? Otra. ¿Cómo utilizaría usted los acolchados orgánicos? ¿Cómo utilizaría usted los acolchados orgánicos como atractivo en un proyecto ecoturístico? ¿Cómo utilizaría usted los acolchados orgánicos como atractivo en un proyecto ecoturístico? Y como ya le estamos dando puntuación, entonces pongamos presentar una imagen. O sea, le ponen una imagen. Si no encuentra una imagen bien representativa de su idea, entonces la dibuja, le toma foto y luego la pone en su cuestionario, en su documentico de Word. Otra, ¿qué fuentes podríamos utilizar como acolchados orgánicos o como acolchados? ¿Qué fuentes podríamos utilizar como acolchados? ¿Qué fuentes podríamos utilizar como acolchados? Fuentes podríamos utilizar como acolchados. Otra. ¿Por qué no se debe aplicar el mulch muy cerca del tronco de los árboles? ¿Por qué no se debe aplicar el mulch muy cerca del tronco de los árboles? Del tronco de los árboles. Otra. ¿Qué beneficios en el cuidado de los suelos? ¿Qué beneficios en el cuidado de los suelos presentan o dan los acolchados? Presentan o dan los acolchados. ¿Cuántas van? 6. 6, ok. Séptima. ¿Qué no? 6 de acolchado. 6 de acolchado, ok. Séptima. ¿Qué no deberíamos de utilizar como acolchado orgánico? ¿Qué no deberíamos de utilizar como acolchado orgánico? ¿Qué no deberíamos de utilizar como acolchado orgánico? Octava. Octava. ¿Por qué sirven los acolchados? Para inhibir, con H, inhibir. ¿Por qué sirven los acolchados para inhibir la emergencia o proliferación, o sea, que emerjan, que nazcan, que salgan de las plantas acompañantes?
¿Por qué sirven? Para inhibir la proliferación, emergencia, la sobrevivencia de las plantas acompañantes. Novena. Escriba tres autores de los que más hablen o más hayan escrito o de los que ustedes encuentren en su búsqueda de acolchados orgánicos. O sea, como que los citan, ¿no? Los referencian. Tres autores de los que más han escrito, los más han hablado de acolchados, los que más han enseñado de acolchados. 3. Décima. Es beneficioso para la fertilidad de los suelos. Es beneficioso para la fertilidad de los suelos utilizar acolchados. Sí, no, ¿por qué? ¿Es beneficioso para la fertilidad de los suelos utilizar acolchados? Sí, no, ¿por qué? Ahí ya completamos las 10 de acolchados. Sí. Ok. Vamos con vermicompost. Lo primero, ¿qué es el vermicompost? ¿Qué es el vermicompost? ¿Qué es el vermicompost? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se cosecha? ¿Qué es? Es una. Segunda, ¿cómo se usa? Tercera, ¿cómo se cosecha? Cuarta, ¿cómo se prepara la comida o la alimentación de las lombrices? ¿Cómo se prepara la comida o la alimentación de las lombrices? ¿Cuál es el nombre científico de las lombrices que se utilizan para vermicompost? ¿Cuál es el nombre científico de las lombrices que se utilizan para vermicompost? Escriba mínimo 5 beneficios. Mínimo 5 beneficios del vermicompost. 5 beneficios mínimo. En las propiedades físicas. 5 en las propiedades químicas. Y 5 en las propiedades biológicas de utilizar vermicompost en un agroecosistema. Entonces, 5 de los beneficios, ¿no? En las propiedades físicas, 5 en las químicas y 5 en las biológicas de utilizar el vermicompost. ¿Cuántas van? Son 6. Ok, séptima.
¿Por qué varían las propiedades nutricionales del vermicompost? ¿Por qué varían las propiedades nutricionales del vermicompost? Ya casi nos va a sacar el sistema. Volvemos al mismo link. ¿Por qué varían las propiedades nutricionales del vermicompost? Octava. ¿De quiénes debemos cuidar a las lombrices? ¿De quiénes debemos cuidar a las lombrices? ¿O de qué enemigos naturales?